Hola, me llamo Jorge Capa, soy escritor y vivo en España, en Madrid. Para participar en la actividad de disertación dentro del quinto Festival Internacional de Poesía Letra Lúdica, voy a hablar sobre los poemas y las letras de canciones, cómo son este tipo de textos, cuáles son sus semejanzas y sus diferencias. Y bueno, para ilustrar algunas de las cosas de las que voy a hablar, voy a leer posteriormente varios textos míos, tanto varios poemas como varias letras de canciones. Lo primero que creo que hay que decir es que este tipo de textos en verso son textos complementarios que dialogan y que con sus diferencias y con sus semejanzas, si hay algo básico que hay que decir que tienen en común, que es la musicalidad. Tanto la musicalidad necesaria en su escritura, como que ambos tipos de textos pueden ser después convertidos en canciones. No solamente las letras de canciones, que es obvio, sino también los poemas. Por el tipo de cadencia que tienen, son favorables muchas veces para poder llegar a convertirse en canciones. Hay diversos cantautores, artistas que han hecho discos musicalizando poemas. En España tenemos tres ejemplos que son el de Joan Manuel Serrat, el de Quique González y el de Loquillo. Hay otros ejemplos más, pero quiero hablar sobre estos tres. En el caso de Joan Manuel Serrat, son muy conocidos los dos discos que dedicó a poemas de Miguel Hernández. El primero en 1972, titulado así, Miguel Hernández, y el disco de 2010, Hijo de la Luz y de la Sombra. Y también hay que recordar, por supuesto, su colaboración con Mario Benedetti en un disco del año 1985 que se tituló El Sur también existe, en el que Benedetti colaboró con Serrat en la escritura de algunos textos que luego fueron canciones. Propiamente la canción El Sur también existe está basada en la letra de canción que hizo Mario Benedetti. Y hay otros textos que digamos que son poemas suyos ampliados, como Una mujer desnuda y en lo oscuro. Es un disco muy recomendable, como los otros dos discos que dedicó Serrat a Miguel Hernández. Otro cantautor español, Quique González, también publicó en 2019 un disco que se tituló Las palabras vividas, en el que un poeta español muy destacado, que es Luis García Montero, es el que escribió todas las letras de canciones, y Quique González lo que hizo fue ponerles música. Ya habían colaborado, digamos que Quique González había tomado una vez de un poema suyo muy conocido que se titula Aunque tú no lo sepas. Él, digamos, tomó ese poema para hacer una letra de canción titulada De igual forma, que cantó Enrique Urquijo en uno de sus discos con Los Problemas. Aquella canción, digamos, quedó resonando porque es una canción de muy buena calidad, basada en un poema excelente de Luis García Montero. Y bueno, muchos años después hicieron esta colaboración, como digo, en 2019, en Las palabras vividas, en el que todas las letras de canciones fueron escritas por Luis García Montero y posteriormente fueron musicadas por Quique González. El tercer ejemplo que quiero citar es el de Loquillo, un artista con una trayectoria muy larga en España, que ha publicado varios discos con poemas musicados. El más reciente, en 2024, ha sido Transgresiones, que es, digamos, una antología de poemas que él fue musicando a lo largo de toda su carrera. En este disco incluye poemas musicados de diversos autores. Benedetti es el que
digamos, con su poema Transgresiones, es el que da título después al disco de poemas musicados. Y hay otros autores también como Gabriel Sopeña, como Manuel Vázquez Montalbán, Pedro Salinas, Jaime Gil de Viedma. Es decir, bueno, hay autores diversos, de muy buen nivel, de diferentes lugares, y que hacen un disco muy interesante. ¿Qué es lo que diferencia a un texto en verso de un texto en prosa? Quiero empezar por ahí, antes de hablar después de lo que son los poemas y las letras de canciones. Lo básico, ¿qué diferencia cuando se escribe en prosa o cuando se escribe en verso? Bueno, yo creo que una diferencia fundamental es de dónde surge la necesidad de escribir el texto, la motivación. Como es lógico, las motivaciones hay veces que se mezclan, y que no siempre que escribes un texto en verso es por una motivación y siempre que escribes un texto en prosa es por otra. Pero creo que sí que surgen de lugares distintos. Creo que cuando se escribe un cuento o una novela, lo que prima fundamentalmente es la imaginación. Prima el tener una historia que uno se imagina y que quiere ir desarrollando. Cuando se escribe un artículo o se escribe un ensayo, creo que lo que prima es la reflexión. Tener una serie de ideas, una serie de conceptos que se quieren plasmar de una manera distinta a lo que es un cuento o lo que es una novela. No es tanto la imaginación como ceñirte a un asunto, a una situación y plasmar una serie de conceptos relacionados con ellos que produzcan una reflexión en el lector. En cambio, cuando se escribe en verso, bien sea un poema o una letra de canción, generalmente surge la necesidad de plasmar una emoción, de expresar unos sentimientos. Es decir, son textos más ligados a lo emocional que a la imaginación o a la reflexión, pese a que, por supuesto, muchos poemas y muchas letras de canciones también ofrezcan reflexión y surjan de la imaginación, pero generalmente la escritura en verso tiene más que ver con lo emocional. Bueno, ¿qué define a un texto en verso? Precisamente por estar ligado a la emoción, como digo, es que Mario Benedetti dijo que la poesía es el género de la sinceridad última e irreversible. O, como dijo también el poeta del romanticismo alemán, Adelbert von Chamisso, el reino de la poesía es el reino de la verdad. Es decir, no es necesario que un poema cuente algo autobiográfico, pero sí debe expresar la manera de sentir del autor, su esencia, su manera de vincularse con esas emociones, su manera de vincularse con esos sentimientos, es lo que siempre debe aparecer reflejado en un poema, porque de esa forma, si el autor se emociona y el autor plasma su emoción en un texto, es la manera que puede tener de conectar con el lector. Si tú como autor no te emocionas con algo, es muy difícil que puedas emocionar o que puedas conectar con alguien. Creo que esto también es aplicable a las letras de canciones, aunque yo creo que estas se prestan más a la invención que los poemas. Lo que suele ser común en ambos géneros, y en mi caso como autor me ocurre así, es que surgen fruto de una carencia, de una incomodidad con el presente, de una necesidad de expresar la insatisfacción con una realidad con la que uno no está a gusto y necesita salir de ahí. Digamos, son textos que no hacen pie en el presente y que necesitan volar hacia lo que uno anhela o volar hacia lo que uno tuvo, hacia la nostalgia, ¿no? No es casual que muchos de los mejores poemas y las mejores letras de canciones hablen de desamor, de tristeza, de soledad, porque suelen ser los principales motores creativos. Si hablo de letras de canciones, bueno, se me ocurre José Alfredo Jiménez, Maná, Andrés Calamaro, Alejandro Sanz, por citar algunos autores. Y si hablamos de poesía, pienso en Miguel Hernández, que he citado antes, o en Juan Gelman también. Bueno, ¿cómo surge la creación? Yo voy a decir cómo surge en mi caso. Supongo que hay otros autores que les surge de otra manera, ¿no? Pero creo que lo que me pasa a mí, pienso que suele ser habitual, sobre todo cuando es en verso. Cuando escribo narrativa, primero veo la historia, primero la visualizo como si fuera una película,
la voy, digamos, masticando, la voy desarrollando en la mente, y cuando yo ya tengo claro un principio y un final, ahí es cuando yo ya me puedo poner a escribir. Cuando yo ya sé que hay algo potente al principio, cuando yo ya sé cuál es hacia dónde va a desembocar y veo que eso tiene fuerza, a partir de ahí puedo empezar a diagramar y escribir lo que hay entre medio, pero teniendo claro el principio y el final. En cambio, cuando escribo en verso, lo que me viene es una imagen potente, me viene un primer verso, me viene un título, me viene algo que es lo que me impulsa a escribir. Y ahí empiezo a escribir un verso, 2 versos, 3 versos, me va llegando, me va fluyendo, y creo que eso es lo que es importante, separar. En poesía es como una pulsión, es un torrente que va apareciendo y yo voy escribiendo, no lo he pensado antes, voy dejando que fluya. Digamos que lo que siento es ese impulso, no sé bien muchas veces de qué va el texto hasta que ya lo voy desarrollando. En cambio, en narrativa eso no me ocurre, yo sé cuando me voy a poner a escribir qué es lo que voy a hacer, ¿no? En cambio, en la poesía y en letras de canciones también, lo que uno tiene es una atmósfera con la que uno conecta y uno se deja envolver por esa sensación, que suele durar unos minutos. Escribes un esqueleto de un poema en 3, 5, 10 minutos. Ese impulso no suele durar mucho. Luego, a partir de ahí, sí que vas desarrollando y vas corrigiendo, vas ampliando, por supuesto, vas cambiando, ¿no? Pero el esqueleto inicial suele ser en poco rato. Menos aún en poemas que letras de canciones. Las letras de canciones quizá exigen un desarrollo mayor en la escritura inicial por algo que tiene que ver con la propia estructura del texto, ¿no? Porque una letra de canción tiene que encajar muy bien con una estructura, como voy a decir ahora, y en cambio en un poema eso no es así. A veces un poema son 8 versos y con eso no tienes una letra de canción. Una letra de canción es más larga, se tiene que ceñir una estructura y por tanto su escritura, digamos que aunque también pueda surgir de una pulsión, sabes que va a tener que ser más estructurada y generalmente es más larga de lo que es un poema. Bueno, precisamente voy a hablar de semejanzas y diferencias propias de cada uno de los textos, ¿no? En poesía, yo en mi caso escribo en verso libre, es decir, no estoy sujeto a estructuras ni a rimas, pues considero que la poesía pasa por otro lado, pasa por el ritmo, pasa por la cadencia, pasa por la atmósfera de la que estaba hablando. Y eso tiene que partir siempre de una libertad creativa. Después ya, como digo, lo revisas y lo corriges, pero un poema parte de la libertad, en mi opinión, no parte de tenerte que encorsetar en una estructura, porque creo que va a ser menos auténtico lo que vas a contar. Recuerdo aquí lo que dijo Octavio Paz, que dijo: un soneto no es un poema, sino una forma literaria, excepto cuando ese mecanismo retórico de estrofas, metros y rimas ha sido tocado por la poesía. Bueno, es una definición con la que yo coincido plenamente. Y en una letra de canción creo que la estructura es diferente, porque hay que tener en cuenta que el texto que escribes va a ser cantado, va a tener melodía y va a tener que adaptarse a unos compases, los versos tendrán que tener un número determinado de sílabas y una extensión determinada. En una letra de canción, digamos que siempre se suele seguir una pauta de estrofa, puente, estribillo o estrofa, estribillo, por lo que la letra que tú escribes se tiene que adaptar ya a ello. Esta sensación de continuidad que tiene una letra, que pasas de una estrofa a un puente, a un estribillo, que el texto vaya avanzando, que vaya pasando por diferentes fases, hasta llegar al clímax del estribillo, creo que eso al ponerse a escribir es más proclive que uno vaya a contar una historia, porque la propia continuidad, el ir avanzando, va más relacionado con contar una historia, que no es algo estático. En cambio, en un poema lo que hay es más una estampa, es como una foto o un estado de ánimo concreto que tú quieres plasmar, y eso no necesita de la acción para funcionar. En cambio, en una letra de canción, que hay canciones que no tienen acción, pero una letra de canción sí es más necesario, por la propia dinámica del texto, como digo, que haya que tener esa acción. Creo que en ambos géneros es importante hablar en definitiva, de varios puntos clave. Uno de ellos es el cuidado del lenguaje. Estamos hablando de textos que son literarios y que exigen
que tenga un estilo y que sean sugerentes, que sean evocadores, digamos. El lenguaje en poesía es más simbólico, recurres más a símbolos, y en las letras de canciones quizá el lenguaje es más directo. Por supuesto, hay letras de canciones muy simbólicas y poemas muy directos, pero creo que se presta más el lenguaje en letra de canción a ser más directo de lo que es en poesía, que es, creo, más simbólico. Otro tema clave me parece el tema de la rima. La rima, como digo, en la poesía es más interna. Si tú haces verso libre y no te ciñes a esa forma literaria tipo soneto de la que comentaba antes, que dijo Octavio Paz, si tú haces verso libre, la rima que tú haces es una rima interna. Es una rima que va teniendo una continuidad y va teniendo un desarrollo por la propia cadencia y el propio ritmo del texto. En cambio, en las letras de canciones la rima es más formal. Si tú tienes una estrofa con 4 versos, generalmente el segundo verso va a rimar con el cuarto. O si no, haces primero y segundo riman de una manera, tercero y cuarto de otra. Cuando llegas al estribillo igual, si te das cuenta también, si el estribillo tiene 4 versos, muchas veces el segundo y el cuarto también van a rimar. ¿Por qué? Porque los estás cantando y la propia dinámica de cantar te va llevando a eso, digamos, a que haya una esfera en la propia letra relacionada con la melodía y que para que encaje y suene mejor acaba haciéndose esta cuestión de la rima, que en la poesía, cuando es verso libre, pues no es necesario hacer, ¿no? Y por último quiero resaltar que en ambos casos, insisto, es muy importante la musicalidad, que suene bien, tanto lo que se cuente como lo que se vaya a cantar tiene que sonar bien, tiene que encajar. Y eso muchas veces como autor lo vas a ir descubriendo cuando relees en voz alta lo que escribes, cosa que me parece muy importante. Muchas veces cuando escribes algo tiene una fuerza en el texto que la tienes que comprobar también al recitarlo. Lógicamente una letra de canción, si después va a ser convertida en canción, ya se ve enseguida. Si lo que has escrito puede encajar en una canción, si tiene una medida, si entra dentro de los compases, eso se ve. Pero en un poema muchas veces nos quedamos con lo que tenemos escrito y creo que es bueno recitarlo para poder darse cuenta de eso. Así que, bueno, yo creo que en general estos conceptos, para no extenderme más, creo que son los básicos. He hablado de la diferencia de un texto en prosa a un texto en verso, qué define un texto en verso, de dónde surge la creación. Yo hablo ya ahí desde mi caso, aunque creo que en general la mayoría de los poetas dirán que la poesía es algo que viene, la poesía es algo que te surge, te aparece un verso. La poesía no es generalmente me siento en una mesa y empiezo a pensar y escribo un poema. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, porque suele ir ligado a la emoción. Pero bueno, habrá autores que les pase de otra manera, ¿no? Y también es lícito, obviamente. Y por último, pues he terminado con estos pequeños conceptos que diferencian a lo que es un poema de una letra de canción. Lo que voy a hacer ahora es leer varios textos que pueden un poco ilustrar algunas de las cosas que he dicho. Voy a leer primero un poema de mi primer libro que se tituló Sueños en el aire, y voy a leer un poema incluido en él que se titula Entre tu vida. Entre las cenizas de tu pasado, una verdad insobornable que te encuentra, que te recorre, que te atraviesa, que agoniza al calor de destellos y que sueña con volver a empezar. Entre las sombras de tu presente, una mentira despiadada que te persigue, que te cuestiona, que te nombra, que ya no se esconde en el olvido y que sueña con curar su rastro. Entre los vientos de tu futuro, una promesa ausente que gira, que aletea, que danza, que nunca llega, que no se despide y que sueña cada noche con aprender a soñar. Bueno, eso es un poema que trata de plasmar esa imagen del pasado, del presente y del futuro, y en cada uno trato de darle una cadencia, un desarrollo que te va llevando al final de la estrofa. Otro poema que también tiene que ver con esto es de mi segundo libro de poesía, que se titula Lumbre de marfil, y el poema se titula La inquilina.
Te di mi avalancha de sueños, mi huracán de certezas, mi recreo de abismos, mi calendario de urgencias, mi sonrisa de agosto, mi crisol de promesas, mi balcón de arcilla, mi oasis de escaleras y hasta la llave del baúl que cobija el palpitar de mi espera. Ahora que me desborda el silencio y me araña el tren de la nostalgia, conmigo solamente queda una palabra redonda y definitiva que late acurrucada entre mi boca y me pide cada día, me ruega cada tarde y me implora cada noche que no la deje marchar. Aquí también voy jugando, al principio son 2 estrofas, la primera voy jugando con mi, tratando de que vaya teniendo una continuidad, que vaya como recorriendo un zigzag al principio, para después marcar ahora que me ocurre esto, también acabo con una cadencia al final, como una escalera que va recorriéndose al final. Entonces, digamos que la rima que hay la va dando el propio ritmo del texto, ¿no? Voy a leer una letra de canción, incluida también en este libro, Lumbre de Marfil. La letra de canción se titula Dados al aire y lo que tiene son 2 estrofas, un puente, un estribillo que es doble, esa es la primera parte, y la segunda parte igual, 2 estrofas, un puente, un estribillo doble. Dice así: si pudiera acercarme al desván del tiempo y encontrar de frente a la verdad, si pudiera entender a dónde va el silencio en las horas de frío polar. Esa es la primera estrofa. Vemos ya una rima de verdad con polar. Si pudiera pedir que se alargue la noche cada vez que me siento a escribir, si fuera capaz de evitar ese verso que vuelve a recordarme a ti. En esta segunda estrofa igual, hay una rima de escribir con ti. Se trata de que vaya sonando bien. Y ahora llega el puente. Si olvidar no fuese mentira, si el destino tuviese piedad, si la luz llamase a mi puerta y bailara solas con mi soledad. Este puente, digamos que ya va como si estuviéramos en un tobogán y ya te va llevando al estribillo. Y aquí igual, hay una rima de piedad con soledad. Hemos visto que en la primera estrofa la rima era verdad con polar, en la segunda escribir con ti, y la tercera, que es el puente ya, piedad con soledad. Y ahora entra el estribillo, que dice: huracán de lumbres urgentes, de sueños valientes, de instinto animal, manantial de gestos pendientes, de promesas pacientes, de delirio fugaz, libertad a pesar de todo, para volver a empezar, lanzar los dados al aire, volcar la luna en el mar. Bueno, aquí estamos viendo que todo va rimando, ¿no? Del primer verso urgentes con el tercero pendientes, el segundo y el cuarto animal fugaz, y luego el sexto y el octavo, que es empezar mar, digamos, y todo va sonando de manera fluida, ¿no? Ahora vamos a ver lo mismo en la segunda parte de la letra, primera estrofa, segunda estrofa, la tercera, que es el puente, y luego el estribillo. Ya tú que estás viendo este vídeo, vete fijando en las propias rimas que he ido diciendo y cómo va habiendo una continuidad y cómo el puente va a dar ese tobogán que se lanza para que llegue el estribillo, ¿no? Si pudiera asomarme a mis huellas y vestir de coraje aquel ayer, si por fin los restos del naufragio aprendieran a soplar un tal vez, si pudieras ver tus ojos con mis ojos, si mi boca no fuera escarcha en tu voz, si esta vez el milagro de tu vuelta durmiera a pierna suelta en mi buzón, si olvidar no fuese mentira, si el destino tuviese piedad, si la luz llamase a mi puerta y bailara solas con mi soledad. Huracán de lumbres urgentes, de sueños valientes, de instinto animal,
manantial de gestos pendientes, de promesas pacientes, de delirio fugaz. Libertad, a pesar de todo, para volver a empezar. Lanzar los dados al aire, volcar la luna en el mar. Bueno, pues este es un ejemplo que he querido poner. Por cuestión de tiempo no tengo espacio para leer ahora otros textos. Pero bueno, lo que quiero marcar es cómo en la poesía se trata de una sonoridad más interna, y cómo en las letras de canciones hay una estructura más determinada, en este caso con una estrofa, una segunda estrofa, un puente y luego un estribillo, que también el estribillo está formado por 2 estrofas de 4 versos. Al final el estribillo son 8 versos. Pero sí hay una rima, digamos que sí que tiene que estar ahí. Porque cuando lo vas cantando, insisto, por la duración de los propios compases y por cómo suena al cantarlo, lo podéis comprobar si escucháis cualquier disco de cualquier autor. Veréis que en la mayoría de los casos suele existir este tipo de rimas en la música. Y lo que quería señalar también con estos textos es la diferencia con lo que es un texto narrativo, ¿no? El texto en verso fluye desde otro lugar y trata de ser más evocador, que yo creo que estos 3 textos lo son. El primero tiene más esa estampa de presente, pasado, presente y futuro, y los otros 2, digamos que tienen más esa parte evocadora, ¿no? Tanto en el poema La Inquilina como en la letra de canción Dados al aire. Así que bueno, espero que haya podido resultar útil. Creo que muchas de estas cuestiones son comunes a muchos autores que escriban en verso, y seguro que habrá otros autores a los que les funciona de otra manera. Pero bueno, yo he tratado de plasmar cuál es la mía, y bueno, espero que haya resultado útil, y le mando un saludo tanto a los organizadores de este bonito Festival Internacional de Poesía, Letra Lúdica, como a todos los que hayan visto este vídeo. Un cordial saludo a todos los participantes en este 5º Festival Internacional de Poesía Letra Lúdica FEIPOL. Muchas gracias a la organización del festival por permitirnos compartir nuestras disertaciones y nuestras opiniones acerca de algunos temas. En este caso, la que yo traigo a este festival tiene como título ¿Puede la poesía ser un buen elemento para la paz? Esta es la pregunta que me llevo planteando hace ya tiempo y que ahora quisiera comentar con ustedes. Seguramente cada cual que nos estén viendo ahora en directo en este magnífico festival, o a los que vayan a vernos en diferido, tengan su propia opinión al respecto. Si es así, les invito a todos a que puedan compartir sus comentarios en el lugar adecuado para ello. Yo personalmente creo y estoy firmemente convencido que la poesía, la manifestación poética en cualquiera de sus formas y variedades, sí que puede ser, y en parte ya lo es, un buen aliciente para la paz, o por lo menos para educar en y para la paz. Creo que como artistas tenemos el deber no solo de componer y de crear obras bonitas, sino de ir más allá, de transmitir lo que podíamos llamar o denominar una metapoética o un metaarte que toque con fuerza y decisión las almas de nuestros lectores o de nuestros seguidores. Una de las tareas y de las misiones que he interiorizado yo mismo desde hace ya 35 años, cuando empecé a elaborar mis primeras poesías, es que quería un mundo mejor. Soñaba con un mundo distinto, con una sociedad mejor, con un ambiente sano y bueno para todos. Hoy vemos y somos testigos, o quizá víctimas,
de tantas violencias y de tantos males que asolan a nuestro mundo. Y no solo me refiero a las terribles guerras de Ucrania o de Gaza. Me refiero también a otro tipo de violencias que no salen o tienen poco espacio o tienen muy poco lugar dentro de los medios de comunicación, aunque estén afectando cada día en muchos lugares del mundo a millones de personas. Cuántas injusticias, cuánta degradación medioambiental, cuántas brechas de todo tipo y condición que siguen subsistiendo y que parecen eternizarse. Cuánto sufrimiento y cuánto dolor siguen cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, golpeando a las almas desprotegidas y vulnerables de tantos niños, de tantas mujeres, de tantos ancianos, de tantas personas sin recursos de ningún tipo, de tantas y tantas que no tienen voz o que no pueden ni saben expresarse convenientemente. Nosotros podemos y debemos ser la voz y el altavoz de todas aquellas personas. ¿Y cómo puede la poesía ser esa voz para los que no la tienen? ¿Cómo puede la poesía generar paz y sinergias de bien en este mundo? ¿Cómo puede la poesía hacer un mundo mejor? Muchos escritores y artistas ya han intentado dar una posible respuesta a estos interrogantes. Por ello, quisiera hacer un pequeño breve recorrido por algunas de esas aportaciones. La escritora hondureña Melissa Merlo, por ejemplo, en un encuentro de poetas dijo lo siguiente: cuando el mundo entero se confabula para celebrar la paz, para celebrar la vida, inevitablemente lo hace a través de la poesía. La hermosura de las voces poéticas, la rabia de sus reclamos, la astucia de la palabra y la genialidad de sus versos siempre tendrán el fundamento de la vida, la búsqueda de la paz anhelada por los pueblos, de la esperanza que levanta su puño atemporal por el bienestar común. Los grandes poetas del mundo, desde el más laureado y reconocido hasta el más humilde, han dedicado tiempo para hablar de la paz, deseando que, en algún momento, como versó Ida Vitale, seamos hoja y lápiz para un oído limpio, curioso y desconfiado. Sí es posible una vida nueva, sí es posible lograrla a través de la poesía que edifica, sí es posible construirla con una pedagogía de paz. Queda en manos de todos los países del mundo, de todos los pueblos, unir fuerzas y capacidades para lograr que la iniciativa de la paz total crezca, se reproduzca y se afiance como una ruta hacia el mundo nuevo, hacia una vida nueva. En el año 2018, en la celebración del Día de la Poesía, el 21 de marzo, la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, citó en su discurso para este día a Pablo Neruda, quien escribió que la poesía es siempre un acto de paz. Además, añadió que la poesía es única por su capacidad de hablar a través del tiempo, el espacio y la cultura, de llegar directamente a los corazones de las personas de todo el mundo. La poesía es un manantial de diálogo y entendimiento y ha sido siempre una fuerza para desafiar a la injusticia y promover la libertad. El poeta panameño Salvador Medina Barahona tiene muy claro que sin poesía el mundo sería un lugar mucho más oscuro y violento. Dijo: hay que dar un paso más y construir puentes más dignos por donde transite la poesía con su lenguaje maravilloso, pensar y procurar, en suma, una sociedad alentada por las palabras, movida por el pensamiento elevado y recreado mediante la empatía emotiva del verso.
sin poesía, el mundo es más violento y menos solidario. ¿Qué piensan ustedes? Y termino compartiendo algunas de las ideas sobre el tema que nos ocupa que expresó el poeta y activista inglés Gary Luce. La poesía y el lenguaje de la poesía son un antídoto contra la guerra, no necesariamente el único, pero no obstante expresión de una asertiva y positiva fuerza que niega la posición de la guerra y el poder opresivo. El papel de la poesía en la paz no siempre es directo. A menudo nos permite ver, nos da tiempo para pensar, para investigar, y con aquella indagación poseemos la mente del principiante. Con el cuestionar evitamos el pensamiento racional que nos ofrece solo soluciones binarias. Hay un uso social de la poesía, oblicuo o directo, hecho por el buen público con aspiraciones culturales. La poesía tiene la energía para sanar. Soy un poeta, no un tonto. No creo que un poema derrote una bala, pero sí puede afectar el pensamiento del hombre cuyo dedo está sobre el gatillo. Más fácilmente no puede hacerse. Este es uno de los propósitos de la poesía al servicio de la humanidad pacífica. Crear las condiciones del pensamiento por medio del cual no solo la paz, sino posiblemente lo resultante y también el pensamiento, la compasión, la justicia y la reconciliación pueden empezar. La justicia tiene que suceder, pero la gracia empieza a través de la reflexión y el perdón. Como poetas sabemos entonces que tenemos que subvertir y las herramientas, las palabras son todo aquello que tenemos para hacerlo. Es claro que nuestro lenguaje no es el lenguaje de la guerra o el despotismo y la opresión, sino nuestro léxico, con su oblicua vista de mente de principiante, podría funcionar bien hacia la reconciliación. Es la poesía la que puede construir puentes y no muros. Es lo indispensable e impensable que debemos y que necesitamos pensar. Si la guerra no puede derrotar a la guerra, y si las acciones judiciales no pueden traer reconciliación, entonces puede ser, y solo puede ser, que el vigor y la íntegra honestidad de la poesía puedan ayudar. Nosotros, los hacedores de poesía, estamos obligados por moralidad y por tradición a brindar ayuda. Ofrecer palabras que reemplazarán las palabras cansadas que ha habido para rehacer el mundo en modos nuevamente nombrados, para crear los mitos de la equidad y de la reconciliación. ¿Quién sabe quién puede oír? ¿Quién sabe cuáles pueden ser los frutos de nuestras canciones? Y con estas ideas, con estas sugerencias, con estas motivaciones y palabras, sigamos creando y transmitiendo lo mejor para ser generosos y ser o convertirnos o continuar siendo instrumentos de paz y de reconciliación, así como rogaba el santo de Asís, San Francisco. Que allí donde haya odio, ponga yo amor, donde haya ofensa, ponga yo perdón, donde haya discordia, ponga yo unión, donde haya error, ponga yo verdad, donde haya duda, ponga yo fe, donde haya desesperación, ponga yo esperanza, donde haya tinieblas, ponga yo luz, donde haya tristeza, ponga yo alegría. Esperanza, amor, perdón, unión, luz y alegría. Seamos todo eso y mucho más. Que la poesía, la cultura y la lectura no dejen de existir para que, como nos dijo Rafael Alberti,
vivir leyendo, leyendo, mientras la paz en el mundo no se nos vaya muriendo. Paz, paz, paz para leer un libro abierto al alba y el otro al atardecer. Necesitamos de la lectura y de la poesía en nuestro mundo, que no nos falte nunca, que llegue pronto la paz a todo el mundo. Nosotros, yo, por mi parte, lo seguiremos intentando con la misma fuerza y con la misma ilusión de siempre. Muchas gracias.